Listo. Pues les voy a poner entonces la sesión. Cualquier cosa, no duden en preguntarme. Aquí estoy. Y si no se escucha, por favor, también avísenme para que ajustemos lo que haga falta. De tema porque la siguiente. Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta sesión número 15, que de hecho es nuestra última sesión de tema porque la siguiente semana será ya periodo de exámenes. Eh, Primero que todo, les quiero pedir una sentida disculpa por no poder darles la clase en vivo. Prometo que no tiene nada que ver con el hecho de que jueves a las 7 de la noche esté jugando en el Mundial México contra Corea. No es el caso. Lo que ocurrió es que me hicieron una cirugía de boca y la doctora me pidió no hablar durante varios días. Y evidentemente la clase implica hablar mucho tiempo, así que para evitarme un posible problema con las suturas, etcétera, eh, pues es mejor grabarles la clase con anterioridad. Eh, pero bueno, aquí está, aquí estamos y lo seguiremos haciendo con todo con todo el cariño. Entonces, estamos ya en la semana 15. Nuestra clase de hoy, la clase 15, que es la clase del tema 9, hablaremos de los elementos estructurales de la logística. La siguiente clase tendremos ya la sesión de examen. Esto ya es la programación como está ahora. Y tenemos justamente los temas del bloque 3, cadena de suministro, y estaremos viendo los elementos estructurales de logística que ya estamos terminando. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Gestión de inventarios. Vamos a ver procesamiento y gestión de pedidos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué momento? El transporte y las estrategias de distribución. Después los retos con los que nos enfrentamos en la logística global. Y por último, el caso de Rappi, esta empresa de entrega de comida y que incluso ya no solo entregan comida, sino que ahora tienen otros elementos. Entonces, es muy interesante el caso. Entonces, vamos primero al punto de los inventarios y vamos a hablar acerca de la gestión de inventarios porque es uno de los puntos que requieren mucho cuidado por dos factores. El primer factor es que necesito tener inventarios para poder realizar mi función normal como empresa, ¿no? Para poder cumplir con mi objetivo, para poder realizar mis actividades diarias de la empresa, pues necesito tener inventarios. Podría alguien decirme, no, a ver, profe, yo no soy, en mi empresa no somos una empresa de venta de productos, nosotros damos servicios. Pues sí, pero incluso para poder otorgar servicios, se requiere tener inventarios. ¿Por qué? Pues porque podríamos considerar un restaurante, por ejemplo, como una empresa de servicios, pero no puedes vender un corte de carne, digamos, un corte de picaña a la parrilla si no tienes la pieza de picaña en tu inventario, ¿no? Y si eres un restaurante de cortes de carne ya de alto nivel, pues necesitas tener también los cortes más, digamos, más complicados, ¿no? El tomahawk o incluso los cortes madurados, por ejemplo, que son cortes de un valor económico
altos, son cortes caros que no todas las personas van a pedir, pero que cuando llegue mi cliente y me pida, quiero un tomahawk, si yo no lo tengo, si le digo, permítame un momento, ahora vamos a pedírselo al proveedor, el proveedor llega dentro de 3 horas con su tomahawk, pues el cliente me va a decir, no, no quiero eso, no. Entonces es un tema interesante porque, pues bueno, necesito saber, a ver, voy a tener un Tomahawk guardado en el refrigerador, en el frigorífico, en la cámara de frío, para saber, eh, para esperar a que venga un cliente y me lo pida, pero no todos los días me piden un Tomahawk. Entonces, ¿cómo encuentro ese balance? O si nos vamos a cualquier otro giro, donde hablemos de productos, ¿cuántos, eh, cuántas cajas de cada tipo de producto o cuántos paquetes de cada tipo de producto voy a tener guardados en el almacén? Porque hay dos elementos importantes. Uno, sí, claro, me da servicio al cliente, como lo dice la diapositiva, pero también inmoviliza el capital. Es dinero que ahí tengo detenido, ocupa espacio y genera costes de posesión, porque alguien me podría decir, no, es que mi almacén ahí está y no requiere ningún ningún tratamiento, ni siquiera energía eléctrica consume. Bueno, no es cierto, sí consume energía eléctrica en el momento en el que llegas y te asomas a ver qué es lo que hay, en el momento en el que fumigas tu, toda tu planta o todo tu local y pues tienes que fumigar también el almacén, ese espacio que se ocupa, necesitas alguna persona encargada o responsable del almacén, tan simple como mantener las llaves de la puerta del almacén en funcionamiento, pues implica costo. Más allá del costo financiero que implica ese dinero que no está generando valor. Entonces, es muy importante y por eso me tarda un poco más de tiempo en esta diapositiva de introducción acerca de este balance que hay que encontrar entre, bueno, sí le quiero dar buen servicio a mi cliente, pero tampoco quiero tener demasiado dinero detenido. Entonces, sí quiero que cuando mi cliente venga y me pida un tomahawk con un corte de carne madurado, regresando al ejemplo del restaurante, pues quiero tenerlo disponible, pero pues es dinero que tengo detenido y esperando. Y además puedo llegar al punto en el que ese inventario se eche a perder y yo lo tenga que rematar o me tenga que deshacer de ello, ¿no? Entonces, ah, es importante gestionarlo eh, y sobre todo cuando necesito, eh, además de mantenerlo, necesito pedir nuevo inventario, nuevas órdenes, eh, necesito saber cuánto y en qué momento eh, para cumplir con este objetivo estratégico que nos plantea la diapositiva, ¿no? En el que encontramos este trade-off entre el nivel del servicio al cliente y el costo de mantener las existencias. Entonces, los primeros eh, factores que queremos considerar es, yo quiero saber cuánto se usa de mi inventario cada vez. Y para esto, y ya lo hemos platicado, existe el principio de Pareto, y el principio de Pareto nos habla de que el 80% de nuestras ventas usualmente los podemos encontrar en el 20% de las distintas piezas o de los distintos tipos de piezas que mantenemos en nuestro almacén. Si yo manejo 100 distintos productos en mi almacén, usualmente 20 de esos 100 se venden mucho más y representan el 80% de mis ventas. Entonces, lo que se hace
es eh, aplicar este principio de Pareto ya al inventario y encontrar con toda claridad cuáles son esos 20 unidades o esos 20 tipos de productos o de servicios que me representan alrededor del 80%, 70-80% de de nuestras ventas. Y entonces estas piezas lo que se va a buscar es pues contar con un convenio con el proveedor en el que el reparto se hace mucho más frecuente, tenerlos más cerca físicamente en el almacén para que a la hora de ir por ellos sean más fáciles de ir a hacer el surtido de la orden, y varios elementos que lo que hagan es facilitarme la gestión del inventario porque sé que estos son los que más se mueven, los que más me representan, los que más me representan dinero. Entonces, estos números de parte o estos artículos que voy a vender con más frecuencia son los que necesito, como son los que muevo más, voy a tener que ponerles mucha más atención y necesito tener inventario suficiente para que cuando me llegue incluso un pico de ventas, pues pueda yo hacerle frente, ¿no? O si hay algún problema con el reparto por parte de mi proveedor, pues no se me acabe el inventario y entonces yo caiga, pierda nivel de servicio a mi cliente, ¿no? Después de los principales, de los de tipo A, pues vienen por ahí los intermedios o los de clase B, que son entre el 20 y el 30% normalmente, que me representan también entre un 30 y un 20% de ventas, o más bien entre un 10 y un 15% de ventas, un poco menos. Se mueven bastante, pero ya no tanto. Y entonces, pues necesito mantener sistemas un poquito más sencillos. Todavía son importantes porque todavía representan un buen volumen de ventas, pero ya puedo relajar un poco la atención que les pongo. Y por último, los de la clase C, que suelen ser el 50-60% de mis distintos tipos de artículos, pero que no se venden más que entre el 5, el 10, 20% de las veces, ¿no? Estos artículos se venden tan poco que requiero mucha menos, que es una gestión de inventarios mucho menos eh, precisa, pero que sí me permita el mantener la pieza en inventario para poderle dar servicio a mi cliente, pero ya no tengo que ponerles tanta atención. Vaya, me refiero a tanta atención en cuanto a la rotación, en cuanto hay que pedir, etcétera, sino más bien es es mucho más sencillo de implementar. Entonces, estos inventarios, esta clasificación, si yo tengo con toda claridad, si yo sé perfectamente cuáles de mis artículos representan una, el 80%, una gran cantidad de mis ventas, y cuáles representan una menor cantidad de mis ventas, puedo empezar a tomar acciones interesantes, adecuadas incluso. Y entonces lo que se hace es, no se preocupen, recuerden que estábamos hablando de ser profesionales de los negocios, entonces existen las fórmulas para hacer esta gestión de el pedido. De hecho, la clase pasada les hice una gráfica por ahí hablando de justo esto del EOQ, eh, porque lo que se hace es, se busca en dónde está el costo de pedido y el costo de mantener el inventario contra eh, vaya, el valor de servicio, que siempre busco el mayor nivel de servicio. Entonces, si yo
supiera un gráfico, evidentemente un pedido más chico me va a representar el transporte, el costo de ordenar, etcétera, me va a representar un mayor costo por unidad que si compro en bloque, que si compro el contenedor completo, ¿no? Por ejemplo, o el barco completo, pero eso también representa más dinero eh, que tengo detenido, ¿no? Que tengo ahí congelado. Entonces, si nosotros lo graficáramos, el costo de hacer un pedido se va a ver mucho más alto hacia el lado inicial de la gráfica y va a ir disminuyendo y el costo de mantenerse va a ver mucho más corto al lado inicial de la gráfica porque es donde estoy pidiendo en cada momento a que me traigan piezas nuevas y se va a ir haciendo más y más alto conforme avance o conforme aumente la cantidad. Entonces, el punto donde se intersectan o donde se cruzan, ese es el punto de la cantidad económica de pedido o Economic Order Quantity, que se refieren las siglas EOQ. Seguro estoy que muchos de ustedes incluso ya lo usan en sus empresas, en su trabajo diario, porque es muy conocido y es muy generalizado. Y ese es el punto en el que se disminuye o se minimiza la suma de los costos de pedir contra mantener el inventario y suele ser el punto de eficiencia. Entonces, la fórmula existe, es muy sencillo decir, a ver, busco fórmula EOQ y es mantener la cantidad de mantener el inventario, entre la cantidad de pedirlos, entre dos, etcétera, la fórmula es muy fácil de encontrar. Eh, entonces, sabiendo cuánto voy a pedir, el siguiente punto sería saber cuándo es que voy a pedir, porque las fórmulas como el Economic Order Quantity o el EOQ me dicen cuánto qué cantidad de piezas es la ideal que voy a mantener en el inventario. Y de hecho, normalmente si nosotros viéramos la gráfica de uso me va a mostrar como tengo una cantidad de inventario inicial y se va bajando, se va reduciendo, reduciendo, reduciendo un poco mi propio inventario hasta que llego a un punto mínimo, que es donde está usualmente mi nivel de inventario de seguridad, y en ese momento, si yo pedía tiempo, pues me llega, se vuelve a llenar mi inventario y vuelve a ir bajando, y entonces se vería una gráfica como una sierra dentada. Eh, pero también existen estas disyuntivas porque hay muchas maneras de controlar el inventario, pero las dos más comunes son las revisiones continuas, que es en el momento en el que se mueve la cantidad de inventario de mi almacén, es decir, en el momento en el que se surte un pedido o en el momento en el que llegan el nuevo material, en ese momento se registra cuánto va, cuánto tengo en ese momento de inventario, y en el momento de que llega el punto de reorden o punto de pedido, en ese momento se lanza la orden de compra. Y esta orden de compra, pues bueno, ya el tiempo que se tarde el proveedor, etcétera, para que esto se calcula de forma que vaya bajando la cantidad de inventario que voy teniendo, se va reduciendo, 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 porque la voy consumiendo, vendiendo, etcétera. Y yo sé que este consumo que suele ser bastante, puede llegar a ser muy estable, en el punto en el que digo, este es el momento en el que tengo que solicitar nuevo material porque mi proveedor se tarda 2 semanas en hacerme llegar el pedido, pues sigue disminuyendo el nivel de inventario hasta que llego al punto de inventario de seguridad y en ese momento debería estar calculado para que en ese momento me llega el nuevo pedido, se vuelve a rellenar el inventario y vaya, y volvemos a empezar, ¿no? Como si fuera canción, volveremos a empezar. Eh, a esto se le llama una revisión continua, porque en el momento en el que cambia eh, mi inventario,
en ese momento se puede lanzar la orden. Pero no en todos los casos es posible hacer una revisión periódica porque yo no podría estarle pidiendo a mi proveedor en cualquier momento, sino que puede ocurrir que yo tenga envíos consolidados o que mi proveedor, por ejemplo, me dice, no, yo solo recibo pedidos los días martes. Entonces, si mi proveedor me dice, solo puedo recibir pedidos los días martes, entonces yo lo que tengo que hacer es ir buscando cada martes precisamente que la cantidad de inventario que me falta más la que voy a consumir de aquí al siguiente sábado, que es cuando el proveedor entrega, por ejemplo, me permita pedir suficiente inventario para volver a llenar hasta mi punto máximo, hasta mi punto marcado. Entonces, eh, esto se hace cada X tiempo y funciona sobre todo cuando eh, el proveedor o el propio cliente, mi empresa, eh, no puede realizar los pedidos en todo momento. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se pide el EOQ, pues, o sea, cuando se pide continua, se pide completamente el exacto del Economic Order Quantity. Y cuando se pide de forma periódica, se va a pedir más o menos en función de cómo se va comportando el consumo. Entonces, la revisión periódica lo que hace es que se pide una cantidad variable. Por eso la diferencia que se hace en la diapositiva. Ahora, el almacén. Eh, el almacén ya no es solo un espacio donde voy, perdónenme la expresión, voy y aviento mi inventario, voy y ahí dejo perdido mi inventario y cuando ya lo requiera, pues por ahí iré y lo buscaré. Porque sabemos lo valioso que es el mantener mis piezas, mis productos o los productos que utilizo para dar mis servicios en las en las mejores condiciones posibles. Y estas mejores condiciones pues implican muchos aspectos como como dónde los voy a acomodar. Y recuerden que hace un momento hablábamos del ABC, pues voy a acomodar los productos de tipo A mucho más cerca de la zona de surtimiento de mis pedidos, los productos de tipo B un poco menos cerca y los productos de tipo C los voy a dejar ya lejos, allá que se queden al fondo del almacén, porque son las menos veces que vamos a ir a por ellos. Pero ya los almacenes ya no se consideran en la percepción actual, ya no se consideran como solo el espacio donde se guardan, ya se consideran como parte estratégica de mi cadena de valor, el lugar donde guardamos parte no parte, sino muchas, muchas de nuestras piezas, productos y todo, y sabemos que a nivel estratégico esto implica el tener pues dinero que si no lo guardo con, con buenas condiciones, si no lo guardo en las mejores condiciones posibles, pues lo que puede ocurrir es que pierda yo dinero en el inventario. Entonces, ya los almacenes se utilizan de diversas maneras y suelen tener estas cinco funciones principales. Lo primero que es la recepción de materia prima por parte de mí o de productos subensambles, etcétera, por parte de mis proveedores. La ubicación, que es, pues sí, lo voy y lo guardo allá en el almacén, pero pues no voy y lo arrumbo, lo aviento sin sentido, sino que se pone de forma estratégica. Hasta el momento que estaba yo, suele utilizarse o se busca en muchos casos que se utilice un acomodo tipo ABC, etcétera, que se custodien con seguridad, porque en muchos casos, por ejemplo, requiero elementos como cadena de frío, como inocuidad alimentaria, inocuidad en medicamentos, etcétera. Y esto implica
procedimientos, implica saber cómo es que vamos a mover o cómo es que vamos a acomodar nuestras, eh, nuestras piezas, nuestro inventario. El picking, que es el surtido, que de hecho, como lo dice la diapositiva, es el proceso más intensivo en mano de obra, que implica ir dentro del almacén, al lugar donde está físicamente la pieza, traerla de vuelta al área de surtido o al área de preparación del pedido para poderlo entregar y ya hacer el último paso, que es la expedición, y es donde se prepara la orden. En algunos casos se pone todo en una tarima, se emplaya y se manda ya para entrega. Lo que vemos aquí en la imagen es una manera relativamente nueva de operar los almacenes. Eh, Más que los almacenes, los centros de distribución, que se han convertido en este elemento que se llama cross-docking. Un dock, acuérdense que es el eh, puerto de entrada o puerto de salida de la carga. Y entonces cross-docking significa que, pues esto, que hay dos, que se cruzan los materiales entre los puertos. Y es muy interesante porque está muy bien planteada la imagen. Si yo tengo camiones desde mis proveedores, mi proveedor al que yo le pido, eh, hagamos un ejemplo, al que le pido leche, al que le pido huevo, al que le pido harina y al que le pido mantequilla, cada uno me llega con su camión y tengo un camión completo lleno de leche, otro lleno de huevo, otro lleno de mantequilla, otro lleno de harina. Pero yo no necesito tener todo un camión de leche, sino que yo necesito mandarle a cada una de mis tiendas o a cada una de mis sucursales la suficiente cantidad de leche, huevo, mantequilla y harina. Entonces, lo que se hace en los cross-docking es esto, se rompe o desconsolida la carga de un proveedor, se establece en tiempos muy cortos, usualmente menos de un día, se rearman pedidos y se vuelve a cargar para que se vuelva a ir el siguiente camión, el siguiente vehículo y ya se vayan directo a cada una de los puntos de entrega. A eso se le llama hoy cross-docking y es una de las múltiples funciones que ahora tiene a algunos tipos de almacén y que me permiten operar con mucha mayor facilidad. ¿Qué caso de uso, qué caso de estudio podíamos pensar específicamente con respecto a el con respecto a esto, al cross-docking? Pues seguramente, por ejemplo, Walmart sería uno de los casos. Cualquiera de los supermercados es un caso que nos muestra el cross-docking con mucha claridad porque esto es lo que ocurre, ¿no? Que se tienen 5, 6, 10, 20 sucursales, me llegan 5, 6, 10 o 20 camiones con 20 materiales diferentes, pero yo no necesito mandarle el material completo a cada sucursal, sino necesito una cantidad para cada una de las sucursales y entonces, así como llega el pedido, se descompone, se vuelve a armar un nuevo, en un nuevo eh, en una nueva cantidad de envíos. Y usualmente el cross-docking tarda muy poco tiempo, se hace en menos de un día. Después, a nivel de inventarios dentro del almacén, uno de los puntos que vale la pena considerar es el punto de eh, cómo se guardan los inventarios o cómo se manejan estas piezas, porque acuérdense que esto es dinero, es la vida de mi empresa, ¿no? Entonces, la tecnología lo que pasa es que nos ha cambiado mucho cómo trabajamos, cómo operamos. Antes solo era, pues va, ahí está el almacén y ve y ponlo ahí y olvídate de ello, ¿no? Pero hoy que sabemos el valor del espacio, por ejemplo, el valor incluso del almacenaje vertical, el poder decir, oye,
yo no tengo solo una unidad, una posición ahí donde pongo cajas y las estivo o apilo unas encima de las otras, sino que tengo estanterías firmes donde puedo cargar toneladas y toneladas hacia arriba, hasta 5 o 6 niveles hemos llegado a ver de altura de montacarga, cargas, o ya más que incluyen elevadores que ya no se requiere el montacargas, sino que hay un elevador para toda esta pared de rack y el propio elevador jala la tarima y la baja a nivel de piso para que el surtidor pueda llevarse la pieza que necesita. Y esto puede llegar a ser tan automatizado, tan robotizado como queramos. Hoy vemos en los almacenes, y por ejemplo, ustedes podrían buscar los almacenes, los warehouses de Mercado Libre o de Amazon, y es impactante cómo están llenos de vehículos eh, que se van guiando. Y estos vehículos usualmente siguen una ruta eh, prearmada, eh, que puede estar con pintada con pintura especial o con marcadores magnéticos o con un GPS de mucha precisión dentro del almacén. Y entonces se le marcan las rutas y estos vehículos pueden llegar a ser mucha de la operación del almacén. Pero también ya en la actualidad, ahora, pues los automóviles o los robots autónomos, los vehículos autónomos, que ya solitos van y hacen el surtido de la orden, eh, en función de lo que el sistema de cómputo sabe que tiene el almacén, y entonces y lo que tiene la orden, y entonces va y solito lo monta, solito arma el pedido. Entonces es interesante la cantidad de cosas que se pueden hacer hoy con la tecnología, o sea, gracias a la tecnología, ¿no? Eh, el punto que es importante conocer y que seguramente ya después de que completemos este curso de operaciones, algunos podrán ir y buscar más información y hacerse, algunos seguramente por el propio trabajo se volverá experto en toda la cuestión de procesamiento de pedidos, mucho más de industria, mucho más industrial. Eh, algunas de las mediciones que vale la pena que tengamos muy presentes serían, por ejemplo, el tiempo de ciclo o tiempo de orden. Y este tiempo de ciclo es desde que yo levanté el pedido hasta que me llegó, eh, es el order cycle. ¿Qué empresas podríamos pensar que han reducido o que han hecho que cambien los ciclos, los tiempos de ciclo? Pues, por ejemplo, Mercado. Mercado Libre al inicio, pues uno compraba la pieza, el producto, y tenía que esperarse 3 o 4 días para que llegara. Pero pues Amazon empezó a meter su sistema Prime, y con Prime, pues, oye, hay que entregar en 24 horas, ¿no? Y Mercado Libre, si quería mantenerse relevante, pues también lo tuvo que empezar a hacer. Y hoy, de hecho, Mercado Libre tiene incluso entrega en horas. Día. Amazon también ya lo tiene. Entrega en horas, el mismo día. Y esto es porque el cliente actual busca de forma muy intensa la reducción de los tiempos de entrega. Y esto siempre implica, pues, primero que se hace un pedido, que se levanta un pedido y que se
se transmite de alguna manera a la empresa, ¿no? Usualmente es vía medios de intercambio de información digital, ¿no? Electronic Data Interchange. Después se procesa, tal vez se verifique créditos, tal vez se verifique el pago, etcétera, y se revisa si tengo suficiente inventario para cumplir la orden. Después se prepara la orden, se hace el surtido de la orden dentro del almacén y si es necesario se embala o se prepara. Después se emite, se envía a la salida y lleva algún tiempo de tránsito. Puede ser que se vaya en algún camión, puede ser que se vaya con un repartidor de bicicleta, pues puede ser que se vaya, que ya existe de hecho en algunos casos, en drones de entrega, etcétera. Y eso implica muchos elementos ya de control digital que las propias computadoras, los sistemas nos ayudan mucho a llevarlos, pero que también puede llevar, a ver, las computadoras reducen mucho los errores humanos, pero si uno mete datos erróneos, la computadora lo va a procesar erróneos. Entonces, es un único error, por ejemplo, si yo proceso el pedido, puede anular por completo la excelencia de toda la infraestructura física construida previamente, ¿no? O sea, eso es un único error en el procesamiento del pedido puede anular por completo la excelencia de toda la infraestructura física construida previamente. Y esta pieza de texto que estamos tocando un poco. Y es importante cuidar que estos pedidos, este procesamiento, esta gestión de pedidos se realice con toda propiedad. Y para eso siempre pues, se tienen algunos elementos, como el Enterprise Resource Planning o Planner, que ya lo habíamos platicado, que tantos elementos, el ERP lo que hace es gestionar el ciclo de vida porque con el ERP puedo revisar sí el inventario, sí las ventas, pero también puedo revisar las relaciones con mi cliente o las relaciones con mis proveedores. Puedo incluso revisar y controlar la cadena de suministro, cómo viene la pieza, si va a llegar a tiempo, si no va a llegar a tiempo, etcétera, la fabricación. Entonces, el ERP que engloba todas los aspectos de la empresa es uno de los elementos con los que podemos mejorar la gestión de los pedidos. Pero también si no estamos hablando de todo el ERP, no solo estamos hablando de alguno de los módulos o de un software especializado para gestión de almacén, pues lo que se usa es el WMS o Warehouse Management System, que lo que hacen es optimizar la ejecución física del almacén. Ayuda normalmente a ver cómo voy a distribuir, si voy a poner racks en un lugar o en otro lado, si esto me implica que los tiempos de traslado de montacargas o de los surtidores van a ser más lentos, más eficientes, etcétera. Estas rutas de picking se pueden generar o se pueden trazar con los temas de gestión de almacén o warehouse, la traducción de almacén, warehouse management system, o sistema de gestión de almacén, como vemos aquí en sus siglas en español. Entonces, eh, lo que no se, recuerden que lo hemos visto, se los he dicho muchas veces, lo que no se mide no se puede mejorar. Y como no quiero quedarme estancado, pues ¿qué es lo que debo hacer? Pues, lo que debo es empezar a medir, ¿no? En cuanto a los pedidos. Y las métricas más comunes pueden ser, por ejemplo, ¿cuántas veces entregué perfecto? O, creo que ya lo habíamos mencionado, OTIF, On Time in Full, eh, órdenes que se entregaron a tiempo y que se entregaron completas, ¿no? O cuántas veces, por ejemplo, sí pude cumplir la orden y cuántas veces no, que por ejemplo, este sería el rate, el costo por pedido, o podríamos hablar incluso también hablando del almacén, de la rotación del almacén, pero relacionado al costo, no del pedido, sino al costo de mantenerlo, y entonces también eso podría dar una serie de indicadores. Cada persona, cada compañía puede tener
sus propios indicadores, pero generalizado, los más generales son estos: por pedido, el porcentaje de cumplimiento y el ratio o la cantidad de órdenes que se cumplen perfectamente, o este otro OTIF o TIF, o On Time in Full. Y para esto, bueno, ahí el siguiente paso sería cómo voy a hacer llegar a mi cliente su pedido, lo que me pidió y que está dispuesto a darme su hard-earned money, su dinero ganado con su esfuerzo, está dispuesto a dármelo para que yo le haga llegar o le entregue un servicio correcto. Y para hacer eso, lo común pues, es que las empresas tengan medios de transporte. Estos medios de transporte pueden llevarme desde mi proveedor hasta mi compañía, hasta mis instalaciones, hasta mi fábrica, o de mi fábrica hacia mis distribuidores o hacia mi cliente directamente. Y el tema y es cómo le voy a hacer llegar, pues bueno, el tema importante sería cómo, qué, voy a usar un único medio de transporte o voy a utilizar una eh, combinación. Pues para eso existen sistemas que me permiten, como los TMS o Transport Management System, que me ayudan a planear rutas, reparto, o cómo voy a hacerle con mis transportistas, si voy a si mis transportistas están trabajando bien, auditar cómo vienen sus órdenes, sus pedidos, etcétera. Y esto me debería permitir también el seleccionar la mejor alternativa o la mejor combinación de transporte. Si voy a utilizar un único medio de transporte, bueno, ¿cuál va a ser? Voy a enviar por carretera, voy a enviar por ferrocarril, voy a enviar por marítimo. Entre el ferrocarril y el marítimo suelen ser los más económicos, pero también son más lentos. ¿Qué nivel de servicio o qué velocidad necesito? El aéreo es el más rápido, definitivamente, sobre todo cuando estamos hablando de lejos, de lugares que están más allá de la misma ciudad, pero también es el más caro de todos. Entonces, qué nivel de servicio quiero, qué cantidad, qué costo estoy dispuesto o tengo la capacidad de absorber, ¿no? Muchas veces no solamente se limita a vehículos que mueven la, la mercancía, sino también se puede referir a conducto por el que la mercancía se mueve relativamente sola. Si solo utilizo un tipo de transporte, pues es un tema, se llama transporte monomodal o modal. Y si utilizo más de un tipo de transporte, por ejemplo, viene por barco, llega a un puerto y ahí se cambia el contenedor, ese contenedor se cambia a ferrocarril, que me lo hace llegar a la ciudad en donde estoy, y ya de la ciudad donde estoy, de la estación del ferrocarril, se descarga y por camioneta o tráiler o lo que sea, llega directamente a mis instalaciones. Incluso dentro de mis instalaciones, si se mueve por huevo. Pero también, bueno, está el tema de que no todo hoy es productos físicos, sino que existen también digitales, y un producto digital lo que va a hacer es tener mucho más eh, velocidad de transmisión, pero también depende de que mi infraestructura de comunicación sea correcta. Eh, claro, cuando estamos hablando de transporte, pues podemos hablar de muchas estrategias, ¿no? Eh, ¿Cómo voy a distribuir? ¿Le voy a hacer llegar a mi cliente directamente? Esta es una distribución directa. Claro, eh, si yo le hago llegar a mi cliente directamente, pues no hay un almacén de producto terminado, ¿verdad? Pero también eso implica muchos envíos muy pequeños. Puedo centralizar, puedo consolidar inventario,
Y esto pues lo que va a hacer es, me voy a ir a las economías de escala, voy a poder grabar, perdónenme, voy a poder, eh, voy a poder acceder a costos menores en la operación, pues porque hablamos de compras más grandes, pero también eh, esto implica mantener inventario. Recuerden que estábamos hablando hace un momento de encontrar el balanceo, ¿no? Entonces, si puedo tener distribución directa, le hago todo de inmediato, en el momento, o puedo tener todo centralizado en un almacén y ya nada más se hace llegar el producto en el momento en el que se necesita, pero teniendo un almacén de producto terminado muy grande. O puedo ir haciendo una especie de híbrido entre los dos, que sería una distribución descentralizada, en la que lo que hago es tener almacenes, pero no de venta al público. El público no puede llegar a estos almacenes. Y a esos se les llaman dark stores. De manera que cuando llegue el pedido por parte de mi cliente, no tengo que mandárselo desde donde yo estoy hasta su ciudad, sino que en la ciudad usted ya tenía yo un poquito de inventario preposicionado que me permita vender con más soltura. Pero claro, implica mantener inventario separado en muchos puntos, ¿no? Para poder eh, cumplir con las reglas, con los requisitos, y eso implica pues, dinero detenido, claro, tener un inventario que en algún momento producirá, pero que implica que es dinero detenido y pues implica mantener convenios y sobre todo, que siempre es importante, implica mantener una eh, muy buena gestión o un muy buen conocimiento de qué es lo que me van a pedir, qué tengo en inventario, quién es mi cliente. Y al conocer toda esta información y poderla cruzar y sobre todo poderla transmitir con velocidad, esto me permite establecer estrategias como esta, como la descentralizada, la directa, con más eficiencia. Para eso sirve el WMS, el TMS o una combinación de ambos. Eh, claro que, justo lo que ahora les estaba diciendo, implica que si no está en mi ciudad el, eh, si no está en mi ciudad el material o el cliente, pero no solo si no está en mi ciudad, sino si no está en mi país, yo voy a necesitar hacer algo para hacerle llegar a mi cliente o que mi proveedor me haga llegar el, el producto. Entonces, el tema implica normalmente muchos más pasos. Hace un momento les describía, ¿no? Viene por barco, en el puerto se tiene que descargar, se tiene que cargar en un ferrocarril, ya fueron dos operaciones, una de descarga, perdón, otra de carga. Se envía por ferrocarril a la ciudad en donde estoy, ya en el país donde estoy, pero por ejemplo, si mi país no tiene un puerto principal o una ruta marítima directa a mi país, entonces ahí se tiene que trasladar de alguna otra manera, que podría ser el ferrocarril o podría ser por carretera con trailers, etcétera. Y cada paso, cada tramo o cada leg del traslado pues, implica costos, implica personas diferentes que están cuidando mi materia prima o mi producto terminado eh, o mis subensambles. Y entonces, y estos tramos pueden incluir eh, aduanas, tramos regulatorios más intensos, eh, o incluso riesgos geopolíticos, ¿no? Así. Bueno, a ver, hoy tenemos el ejemplo muy claro, el estrecho de Hormuz cerrado. Si recuerdan, hace algunos años, el Evergreen que se quedó atorado en el canal de Suez. ¿Cuál fue? Creo que fue el canal de Suez, ¿no? Otro lo bloqueado completamente. Entonces,
Mientras más lejos estamos trasladando nuestra materia prima, pues claro, más complejidad. Y mientras más actores se involucran por supuesto, traer las piezas, la materia prima, pues también se incrementa la complejidad. Para eso se incluyen documentos como la factura comercial, sí, claro, que es la que ampara el tipo de material o el tipo de producto que viene en mi envío. El Bill of Lading o Bill of Lading, que es el documento de transporte, es el que se usa de, a ver, no no es una factura porque no hay un cambio de propietario, pero sí hay un cambio de responsable. Por eso es un nombre diferente, por eso es el Bill of Lading. Obviamente el packing list, porque bueno, necesitas saber que hay un certificado de origen y también este término que tenemos ahora en pantalla, que son los Incoterms. Seguramente muchos de ustedes o varios de ustedes ya estarán familiarizados con el término, pero pues son los Incoterms, son los eh, términos comerciales internacionales que definen con toda claridad hasta dónde va la responsabilidad del transportista y hasta dónde va la responsabilidad del cliente. Entonces el transportista te puede decir, no, yo te dejo en puerto, yo descargo en el puerto y ahí termina mi responsabilidad. Bueno, pues a partir de que está en el puerto, eh, el cliente puede decir, pues ahora ya contrato un broker, en el momento en el que llegue al puerto, se encargue de asegurar la carga, de ponerla en el siguiente tramo que puede ser el tren y así se sigue, ¿no? Estos Incoterms están muy, muy, muy definidos y lo que hacen es dar mucha certeza de a quién le toca en qué momento. Oye, no, yo no voy a descargar. O en el momento en el que se descargue, ya es tu responsabilidad, ya no la mía, ¿no? Pero mientras va en el barco, no, mientras va en el barco sí es mi responsabilidad, porque ahí pues, es lo que yo estoy vendiendo, ¿no? O no, 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 yo te entrego solamente en la puerta de mi almacén, ¿no? Tú tienes que hacer todo el tema para asegurarte de que alguien venga por él. Entonces, estos son los términos que se utilizan. Existen pues, más de una docena de términos, de Incoterms diferentes, y cada uno dice con toda claridad en qué momento se transfiere la responsabilidad, en qué momento, en qué punto o en qué lugar se cambia el, la responsabilidad entre el cliente y el transportista, ¿no? Claro que todo esto implica ahora una nueva definición, pues no definición, pero sí una nueva manera de comprender la logística y pues la logística implica en buena medida como implica la responsabilidad de materias primas, de productos terminados, de subensambles o incluso de personas en algún momento, pues se requiere una logística mucho más resiliente, mucho más fuerte y hoy la cuarta revolución industrial está transformando. Entonces, hoy hablamos de Internet de las Cosas, en donde mi contenedor puede se conecta a Internet permanentemente y me está monitoreando la temperatura, por ejemplo, si necesito cadena de frío, y si en algún momento se rompe la cadena de frío, de inmediato marca alertas, o antes de que se rompa la cadena de frío, una alerta para que se pueda hacer. Puede ocurrir que está mi contenedor con todo y que sea un contenedor refrigerado, pues ahí parado en el puerto, esperando a ver a qué hora alguien viene y lo recoge, mientras está gastando su batería con la que sostiene la operación del termoquín o del enfriador. Eh, y esto, pues el Internet de las Cosas puede ayudar mucho a reducir riesgos, a mantener una mayor trazabilidad. Obviamente, pues, toda la cuestión logística, sobre todo cuando hablamos de logística internacional, pues implica los riesgos que ahora les decíamos,
o que ahora les decía yo, esto, que puede decir, oye, hay un conflicto cerraron el estrecho y ahora no podemos pasar y entonces, ¿qué voy a hacer? Oye, yo ya estaba contando con ese material para poder hacer mi fabricación de mis helicópteros que estoy haciendo y resulta que no vas a llegar, ¿no? Y por esa pieza que no llega, yo tengo detenido el helicóptero que tengo que entregar, tengo que pasar a pruebas, etcétera. Entonces, hay algunas herramientas como el análisis predictivo actualmente, eh, aprovechado o potenciado por inteligencia artificial o machine learning, ¿no? Y esto me permite hacer cosas muy interesantes. De hecho, acá bueno, mis alumnos esenciales acaban de hacer un texto muy, muy, muy interesante en el que con machine learning predicen riesgos en la cadena de suministro y a través de estas predicciones establecen las normas o no las normas, sino las acciones a realizar para mitigar estos riesgos en la cadena. Un proyecto muy interesante de muchachos que no son de perfil de producción. Y ellos de todas maneras hicieron bien interesante y es un ejemplo muy claro de cómo el machine learning o la inteligencia artificial nos permite eh, ayudar a mejorar la gestión de la cadena de suministro o la gestión logística. Pero también elementos como por ejemplo el blockchain. El blockchain seguramente ustedes lo conocen ya muy bien en el sentido de que han escuchado mucho sobre blockchain. Esencialmente lo que es blockchain es una cadena inmutable que si yo lo utilizo como registro de movimientos por ejemplo, de un envío, esta cadena, una vez que se escribe, que se establece, nos puede cambiar sin alterar el bloque, incluso sin perderlo. Entonces, el bloque lo que hace es otorgar un gran nivel de seguridad o de certeza, pero equivale a que tú tuvieras a un notario, a un fedatario o a una persona que da fe, que certifica o que garantiza que lo que se hizo es, eh, es real. Entonces, y que hay registro de todo lo que está ocurriendo. El tema con blockchain es que es complejo de implementar, complejo de medir, complejo de leer, etcétera. Pero bueno, es una muy buena manera de mantener la seguridad de la información y por lo tanto tener la certeza, la certidumbre de que lo que se hizo es lo que corresponde. Eh, Ahora sí vamos a ver el caso de Rappi, porque ellos, pues lo que tienen a nivel logístico, es una maravilla. Eh, Justamente desde su nombre te están hablando de rapidez, ¿no? De rápido. Eh, Fíjense cómo tiene ya operación en 9 países de Latinoamérica. Y su estrategia está interesante en cuanto a, no es en todos los casos, pero la entrega turbo, o estrategia turbo, te dice en 10 minutos ya te entrega, estimado. Pero no puedes hacerlo en una ciudad. Quiero ver cómo le vas a hacer en Bogotá, cómo le vas a hacer en Lima, para hacer en Ciudad de México, cómo le vas a hacer en Santiago, en Buenos Aires, para entregar en 10 minutos si solo tienes un centro de distribución. Entonces, pues no te va a dar, no hay manera. Entonces, lo que ellos hicieron fue pues, establecer eh, una serie de almacenes dark, pequeños, pero colocados estratégicamente, de forma que justo estés a menos a 10 minutos o menos entonces, en cuanto alguna persona pide, de inmediato se surte, pero se surte en el dark warehouse o dark store más cercano. Y entonces pueden relativamente, no podrían acercarse a la meta. El tema es, sí, bueno, pero cuántas piezas, no cuántas piezas, sino cuántas piezas de cuántas distintas
de cuántos distintos productos vas a mantener en cada uno de estos, ¿no? Pero si se hace análisis, si se utiliza analítica predictiva, eh, machine learning, etcétera, esto nos permitiría ir teniendo una idea mucho más clara de qué es lo que quiere mi cliente y en qué momento me va a pedir algo, ¿no? Entonces, se, lo que se hace destacable del caso Rappi es su sistema de procesamiento de pedidos porque en menos de 2 minutos ya se asignó un picker, ¿no? Bueno, a ver, este momento, la sincronización del pedido, esta es en, eh, en la, o sea, para preparar el pedido, ¿no? O sea, la estrategia turbo es para preparar el pedido, aunque también si la promesa es entrega, pues bueno, pues, es lo que se entrega, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues el picker o el surtidor se asigna por algoritmo rapidísimo el lugar en donde se va a poner el inventario en cualquier cantidad de nodos de B de forma en tiempo real para que se pueda saber en qué momento hacer el resurtimiento y el courier o el que entrega, el mensajero, también se asigna dinámicamente. Entonces, eh, esta sincronización que no hay manera de hacerlo si no es a través de algoritmos avanzados, mientras el surtidor está preparando el pedido, el courier ya está avisándosele, ya se encuentra el sistema, cuál es el mejor courier, y en lo que llega el courier, el producto, el pedido ya está preparado, en 2 minutos. Entonces, esto, bueno, les permitió a Rappi y hacer esta estrategia y que fuera creciendo a un 300% anual, que vaya, los que hemos tenido en alguna ocasión empresa o hemos hecho consultoría en empresas, sabemos que un crecimiento de este calibre es una barbaridad, o sea, es una rayita, una línea abajo de imposible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le ha dado a Rappi eh, la posibilidad de implementar los sistemas que tienen? Y una vez implementado, ¿cuál es la ventaja que ha obtenido Rappi en cuanto a esta, eh, esta estrategia, la estrategia Turbo? Pues de entrada una ventaja competitiva local porque usan bicicletas para que no tengan problemas de tráfico, pero el propio algoritmo de la aplicación que va leyendo el GPS en tiempo real del repartidor actúa como un Transport Management System o sistema de manejo por control de gestión de transporte y va optimizando la entrega en el momento. De manera que se tengan muchos hubs pequeñitos, pero colocados estratégicamente, que garanticen las distancias de transporte cortas y por lo tanto la entrega en 10 minutos, como lo prometía o como lo prometió Rappi. Claro, tiene un montón de desafíos, ¿no? Eh, como están ya en 9 países en Hispanoamérica o en Latinoamérica, pues bueno, hay una complejidad geopolítica fuerte, ¿no? Eh, como un ejemplo, aquí en México, el gobierno de México está intentando regular a las empresas que operan vía Internet, incluido Rappi, Uber, etcétera, y está queriendo obligar a la empresa a tratar a sus empleados, a los repartidores como si fueran empleados, pero al no haber un contrato, sino que es una prestación de servicios, no se ha dado el cruce entre lo legal y lo que quiere el gobierno y lo que es legal, pues no se ha logrado. Entonces, estas normas suelen ser muy complejas. Y si aquí en México hay una manera, y en El Salvador hay una diferente, y en Argentina, y en Chile, y en Perú, y en Colombia son diferentes, pues bueno, es un tema complica la cosa, pero aún así ellos lo han logrado, sobre todo también porque parte de su
propuesta de valor grande es el tema de los sistemas, ¿no? Es una empresa de tecnología realmente. Entonces, al integrar los distintos aspectos del pedido, de la compra, incluido el aspecto financiero, el aspecto económico, pues les permite adaptar el núcleo a las distintas condiciones que se encuentran en los distintos países y esto los convierte en un actor global dentro de entornos locales. Y esta palabra de globalización, pensamiento global con ejecución local, pues se ha hecho importante para que ellos establezcan un liderazgo regional. Dicho esto, veamos un pequeño resumen de lo que hemos aprendido el día de hoy. Primero, la gestión de inventarios busca equilibrar el nivel de servicio y el costo total de las existencias para encontrar el punto donde se cruzan y que es el punto que implica el menor costo, tanto de servicio como de manejo de existencia. Hay herramientas como la orden económica, el número económico de orden o la cantidad económica de orden, EOQ, como la categorización ABC, que nos ayudan a decidir de forma no empírica, sino de forma científica, profesional o ingenieril, si me apuran, si me llevan ahí de la mano, eh, que nos ayudan a decidir cuánto y cuándo pedir. El almacén no solo es un lugar donde se guarda eh, cosas, sino que es un lugar que me ayuda a preparar, a mantener y preparar mi materia prima para entregar pedidos con la mejor velocidad posible. El transporte y la red es importante que se diseñen equilibrando el costo, la rapidez y el nivel de servicio. Y por último, la logística global implica o requiere, bueno, si quieres aquí la diapositiva, gestionar complejidad, tecnología y capacidad de adaptación ante entornos cambiantes. Esto es lo que vimos el día de hoy. Si llegase a ser necesario una sesión adicional para tú. Muy bien. Eh, bueno, esto es lo que vimos el día de hoy. Hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta o dudas, comentarios? No, señor. Todo muy claro. Muy bien. Pues entonces no me queda más que agradecerles su atención y su cooperación en este curso. Esta es la última sesión que tenemos presencial porque ya la próxima semana es semana de exámenes. No es por ponerlos nerviosos, la próxima semana es semana de exámenes. Eh, una disculpa por haber tenido que grabar la sesión de hoy, pero sí fue una cuestión de salud. De hecho, yo creo que se me debe ver aquí la mejilla muy inflamada y bueno, estoy con dolor intenso. Entonces, pero bueno, aquí estoy con ustedes. Eh, Así que pues nada, entonces con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy y ya les haremos, bueno, una vez que estén respondidos sus exámenes, ya les haremos llegar a la brevedad posible las calificaciones con retroalimentación, etcétera. Y listo, pues muchas gracias por el tiempo, por la atención, por la participación y cualquier cosa, pues bueno, ahí estamos al pendiente, estamos a un correo electrónico de distancia. Entonces, muchas gracias y es con todo gusto quien escribió aquí en el chat. Muchas gracias, profesor, por todas sus enseñanzas y por su paciencia también. Gracias, Fabio, y gracias, Nora, con todo gusto. ¿Alguna sugerencia respecto al examen? Mi principal sugerencia es lean con calma.
en los pequeños detalles. En inglés se dice the devil is in the details, ¿no? El diablo está en los detalles. Entonces, normalmente el propio modelo, el propio problema tiene incluida en buena medida cómo es que se debe resolver. Entonces, nada más. Y eso en general, no solo para el examen, sino también para los problemas a los que nos enfrentamos normalmente, ahí está la solución. Entonces, bueno, pues eso será. Esa es la sugerencia que les puedo hacer, Rodrigo. Bueno, pues listo. Estamos entonces en contacto. Muchas gracias por todo y con esto terminamos Profe, nuestra sesión. gracias. Mejórese. Gracias, hasta luego. Chao.